Hola, ¿cómo están? Yo soy María Alejandra Molina. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida de nueva cuenta a esta emisión Compact eProfit 2021 que se da gracias al apoyo de Microsoft. De manera virtual esta vez tenemos la esperanza de que fuera en físico. Esperemos también que 2022 pues ya podamos vernos y abrazarnos de nuevo. Comenzamos esta emisión Compact eProfit 2021. Buen momento de dar inicio a este primer día de Compact eProfit 2021 y hablemos de tecnología. Cuando en 2017 el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Georgia estaba desarrollando un proyecto precisamente para crear una inteligencia artificial que fuera capaz de aprender. Nadie se esperaba lo que iba a ocurrir después. Los responsables de este proyecto tuvieron que apagar este proceso, porque el objeto de estudio había desarrollado su propio lenguaje casi imposible de descifrar para los propios investigadores, lo que levantó interrogantes preocupantes para la inteligencia artificial, donde ellos pensaron que podría exceder a la inteligencia humana. Y esto de hecho ocurrió. Los dos algoritmos se estaban comunicando entre sí y burlaron las órdenes de los investigadores. Las implicaciones de esto pues son aterradoras, incluso pues sacadas de una película de ciencia ficción. No sé si recordarán Yo Robot. De hecho, los científicos aseguraron en ese momento que la Skynet de Terminator acababa de ser creada. Los ingenieros de Facebook, esta empresa que estaba financiando el proyecto, entraron en pánico y decidieron finalizarlo. Sin duda, la tecnología está avanzando de manera exponencial y el Foro Económico Mundial de hecho elaboró sus principales predicciones en este tema para el año 2025. Entre ellas, pues mencionan que el 10% de las personas utilizarán ropa conectada a Internet, aparecerá el primer automóvil hecho en impresora 3D, existirá la primera ciudad sin semáforos, los medicamentos se van a adaptar a los genes de cada persona para reemplazarlos o editarlos, algo que se conoce como medicina hiperpersonalizada. Se empleará inteligencia artificial en el consejo de administración de una empresa, entre muchas cosas más. Las implicaciones son varias. La coyuntura actual nos invita a reflexionar sobre la necesidad de adaptarnos y de asumir los retos que supone un entorno liderado por la fuerza disruptiva de la tecnología. Bueno, para conversar sobre este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra primera ponente de hoy. Ella es Fernanda Yuseli Hernández Becerril, socia gerente en Córdoba y Bernal Abogados. Fernanda es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, considerada como una de las fiscalistas más importantes de México para 2021 en el listado publicado por la revista Defensa Fiscal. Premio Nacional Jóvenes Promesa 2021-2022, otorgada por el Congreso del Estado de Morelos, Impulso Social de México AC, Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca y UNESCO. Actualmente ella se desempeña como socia en la firma Córdoba y Bernal Abogados, consultoría empresarial, despacho jurídico especializado en defensa tributaria. Ale, muchas gracias por la presentación. Déjenme decirles que para mí es un verdadero gusto poder estar esta tarde aquí con ustedes, platicando sobre un tema que en días pasados, y no solamente en días pasados, sino a raíz de esta pandemia que desgraciadamente hemos estado viviendo, pues ha resultado bastante controversial, es decir, el tema de la incorporación de la tecnología a las actividades que día a día desarrollamos. Sin embargo, me parece que debemos hacernos una pregunta forzosa respecto a ¿esta inteligencia o esta tecnología ha sido utilizada por las autoridades para el ejercicio de sus facultades? ¿Y les parece bien si vamos aterrizando un poquito más? ¿Será que esta tecnología ha sido utilizada por la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades? Ahora, ¿qué facultades pudieran ustedes estarse preguntando? Y bueno, aquí tendríamos que hablar nosotros respecto a facultades de gestión, facultades de comprobación o bien facultades en el sentido de asesorar a los contribuyentes para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y es justamente este tema que nos ocupa y del cual vamos a estar platicando esta tarde, que se resume en esta pregunta.
¿Será que las autoridades fiscales utilizan ya la inteligencia artificial para llevar a cabo sus facultades de comprobación? Si ustedes creían que el concepto inteligencia artificial estaba muy alejado de la realidad que todos y cada uno de nosotros estamos viviendo, bueno, déjenme decirles que lo alejado de la realidad es pensar que inteligencia artificial no convive con nosotros día a día. Y no vamos a irnos muy lejos. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos nuestro teléfono, es decir, un asistente personal que se utiliza o que funciona con comandos de voz y que nos proporciona a nosotros determinado servicio? Bueno, déjenme decirles que eso es inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo vamos a abordar este tema? Bueno, de entrada, tenemos nosotros que entender, número uno, ¿a qué me refiero yo cuando utilizo el concepto inteligencia artificial? ¿Qué quiere decir la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde estamos nosotros hablando de tecnología? Pero ¿hasta dónde entramos ya nosotros a hablar de inteligencia artificial? Es decir, de una serie de patrones, de una serie de algoritmos que de forma autónoma ellos ya pueden llegar a aprender determinados patrones. Entonces, repito, número uno, debemos definir nosotros qué es inteligencia artificial. Número dos, ¿cuáles son los tipos de inteligencia artificial? Y aquí déjenme decirles, contadores, por favor, estudiantes que nos están viendo, no se me vayan a asustar. El tema no quiere decir que voy a tener a un robot, o posiblemente sí, pero que vaya a tener yo a un robot atrás de mí dándome órdenes o ejecutando algún tipo de acto que pudiera causar un daño a los seres humanos. Esto, desgraciadamente, ha sido planteado así por el tema de las películas de ciencia ficción. Sin embargo, insisto, inteligencia artificial tiene una clasificación y no toda está vinculada con el tema de la robótica. Les voy a poner un ejemplo que por supuesto vamos a hablar más adelante, pero ¿qué pasa cuando se utiliza un sistema para poder arrojar patrones que a nosotros nos sirven para tomar decisiones en nuestra empresa, por ejemplo? Y a esto me refiero a una base de datos que es analizada por este tipo de sistemas y que al final del día a nosotros nos permite tomar una decisión con base en cuestiones mucho más seguras que si este algoritmo o que si este análisis es realizado por un ser humano. Entonces, este tipo de sistemas que se utiliza, insisto ya, en nuestras empresas, pues también es un tema de inteligencia artificial. Entonces, repito, la inteligencia artificial no siempre está vinculada con temas de robots, sin embargo, en nuestros días es indispensable para la toma de decisiones y sobre todo para la eficacia y eficiencia de las actividades que se desarrollan por los humanos. Ahora, otro tema que vamos a tocar es el referente a los avances tecnológicos que hemos tenido hoy en día. Es decir, licenciada, ¿usted me está diciendo que la inteligencia artificial convive con nosotros día a día? Sí. ¿Usted me está diciendo que es posible que esta inteligencia artificial sea utilizada a través de robots humanizados para eficientar actividades que realizaban previamente los seres humanos? Sí. Entonces, licenciada, ¿usted me está diciendo que los robots van a reemplazar a las personas en determinadas actividades? Y esta pregunta, no la voy a contestar con un sí o con un no. Esta pregunta mejor la vamos a explicar poco a poco a lo largo de esta tarde. Sobre todo, cada uno puede llevar a cabo o puede llegar a sus propias conclusiones. Y miren, vamos a tocar un tema, un adelanto respecto a esta última pregunta. Resulta que en el Servicio de Administración Tributaria se incorpora recientemente el tema de la notificación electrónica. ¿Qué quiere decir notificación electrónica? Bueno, antes de esta incorporación, llegaba una persona física a su domicilio, tocaba la puerta, abría una persona y le decía, vengo del Servicio de Administración Tributaria a notificar un documento. Perfecto. ¿Se encuentra la persona X? No, pues no se encuentra. Bien, voy a regresar al día siguiente, toco la puerta, pregunto por el interesado y si esta persona no me atiende, el notificador entendía la diligencia con quien se encontrara en el domicilio. ¿Qué pasa con las notificaciones electrónicas? ¿Necesitamos a un notificador? No. Necesitamos a una persona que lleve a cabo esta diligencia de carácter personal, que acuda a su domicilio, toque la puerta y pregunte por el interesado. No. La realidad es que estas notificaciones se llevan a cabo vía buzón tributario, que es justamente un sistema electrónico.
Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, pudiera llegar a ser un ejemplo muy burdo, pero es, me parece, a través del cual nosotros podemos palpar hasta qué punto puede llegar el uso de la tecnología. En este caso, el tema de los notificadores pues pasaría a un segundo nivel porque, insisto, ya tenemos un sistema digital, un sistema electrónico que nos permite llevar a cabo de forma mucho más ágil, mucho más rápida, una notificación autoridad-contribuyente. Hasta aquí respecto a esta introducción en el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial. Pero ¿les parece si vamos abordando poco a poco los antecedentes de este concepto que parece sacado de los libros de Julio Verne? Miren, cuando nosotros escuchamos el tema inteligencia artificial o el concepto inteligencia artificial, ¿qué es lo primero que pensamos? Posiblemente esto se inventó hace unos 5, 10, a lo mucho 12, 15 años. Bueno, pues déjenme decirles que el tema o los antecedentes fueron tratados desde 1854, es decir, por primera vez el matemático George Boole argumenta el tema del razonamiento lógico y que este razonamiento se puede, ¿qué? Sistematizar. Entonces, si ustedes se dan cuenta y me permiten llegar juntos a esta conclusión, desde 1854 nosotros tenemos el primer acercamiento a lo que es inteligencia artificial como lo conocemos hoy en día. Ahora, ¿cuándo llegamos al concepto robot? Bueno, pues en 1921, y ojo con esto, miren, voy a tratar de ser muy objetiva porque no es mi intención causar ningún tipo de preocupación o de susto de cómo nos está diciendo, licenciada, que desde 1921 ya tenemos el tema de inteligencia artificial, ya tenemos el tema de robot, el concepto como tal. Entonces, ¿qué adelantos no habrá en 2021? ¿Cuántos años después no ha avanzado la tecnología? ¿Con qué nos podemos nosotros enfrentar hoy en día? Repito, tengo la intención de no causarles a ustedes ningún tipo de preocupación, pero ya no será mi responsabilidad en el momento en el que les diga cuál ha sido una de las predicciones de una persona que se ha dedicado a este tema, no solo de inteligencia artificial, sino de robótica. En ese momento me tengo que deslindar de cualquier responsabilidad de causarles a ustedes un susto, porque ahí ya llegarán cada uno a sus propias conclusiones. En fin, les decía, en 1921 tenemos el primer acercamiento al tema de la robótica, es decir, este concepto de robot surge a raíz de un libro, repito, desde 1921. Ahora, ¿cuál es este libro, licenciada? Por favor, denos un poquito más de datos para que en su momento nosotros lo podamos buscar, o bien se les pueda compartir esta información para que, repito, pues todo esto esté en su poder para que, insisto, ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Este libro es escrito por Karek Apek, repito, desde 1921. Ahora, permítanme seguir con este tema. En 1936, el considerado padre de la computación moderna, quien es Alan Turing. Alan Turing es un hombre que ha aportado muchísimo a este tema. Sin embargo, desde 1936 tenemos nosotros un artículo publicado por este autor en donde introduce el tema de algoritmo. Ahora, yo me preguntaría, y me parece ser que ustedes también pueden llegar a esta conclusión, licenciada, ¿por qué nos está dando los antecedentes del tema de inteligencia artificial? Para los abogados, déjenme decirles que en 1936, insisto, Alan Turing publica en un artículo sobre qué es lo que pasa con el concepto de algoritmo, lo introduce. Ahora, ustedes pudieran llegar a pensar, bueno, pero hay un algoritmo que está relacionado con temas de matemáticas, ¿qué tiene que ver en esta introducción de la inteligencia artificial? Bueno, pues tiene todo que ver. Ahora, es en 1941 cuando se da el primer ordenador como lo conocemos en la modernidad. Se denomina Z3 y ustedes pudieran llegar a pensar, bueno, posiblemente es una computadora de una dimensión proporcional. Bueno, pues es una computadora enorme. Es más, posiblemente abarcaría pues el lugar en donde ahorita estamos parados. ¿Por qué?
porque recordemos que es la introducción de este tema de procesar algoritmos y en su momento ocupaba un espacio muy grande y su memoria era muy pequeña. Otro antecedente que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis por lo siguiente. Las leyes de la robótica, me atrevería a afirmar que nosotros hemos tenido contacto gracias a las películas. Algunas películas nos han dicho que son 3 leyes. Las vamos a abordar más adelante, pero es importante que yo les diga que estas leyes fueron introducidas por un escritor que en su momento era un escritor de ciencia ficción, pero eso no le resta mérito porque esta persona también se encontraba o se ocupaba de realizar artículos que tenían que ver con ciencia como tal. Entonces, si nosotros hablamos de que las leyes de la robótica son creadas por un escritor de ciencia ficción, sería una afirmación errónea, porque la realidad es que este escritor también tenía mucho que ver con el tema de la ciencia. Entonces, es en 1941 cuando se introducen las 3 leyes de la robótica. ¿Cuáles son? Número 1, un robot no puede hacer daño a un ser humano ni va a permitir que un ser humano sufra ningún tipo de daño. Segunda ley, cuando un robot deba cumplir las órdenes que le dé un ser humano, estas órdenes no deben entrar en conflicto con la primera ley. ¿Qué quiere decir? Que un robot está obligado a seguir las indicaciones que le dé una persona siempre y cuando estas indicaciones no estén encaminadas a causar un daño. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera ni la segunda ley. Es decir, cuando un robot se encuentre en cierto daño o cierta posibilidad de sufrir un daño, pero su protección implique que deje de cuidar la seguridad de alguna otra persona, bueno, pues en este caso el robot deberá priorizar la seguridad del ser humano. Y esto, insisto, contadores podrán decir, bueno, pero ¿cómo es posible que algo que nosotros hemos visto en las películas, pues ya está introducido en este tema de la contabilidad y sobre todo, ya está introducido en este tema de las autoridades fiscales y aquellas facultades que desempeña para poder identificar si los contribuyentes cumplen o no cumplen con sus obligaciones? Entonces, déjenme decirles que es indispensable que nosotros empecemos a inmiscuirnos y a desmenuzar un poquito de este tema. ¿Por qué? Porque, señores, este tema lo estamos viviendo hoy en día. Y es más, me voy a adelantar un poquito a las conclusiones a las que vamos a llegar, pero desde 2017 el Servicio de Administración Tributaria ya incorporó la inteligencia artificial para llevar a cabo facultades que trastocan la esfera jurídica de un contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que a través de la inteligencia artificial, el Servicio de Administración Tributaria ya puede llegar a conclusiones respecto a qué contribuyentes se encuentran cumpliendo o no con sus obligaciones. Bien, vamos a retomar el tema de los antecedentes. En 1950, déjenme decirles que a través de un ensayo que realiza este mismo autor del cual hemos estado platicando, que es Turing, él lleva a cabo en un, vamos a decirlo, en un checklist, cuáles son los elementos a través de los cuales una persona puede identificar si se encuentra hablando o no frente a un robot, vamos a decirlo así. Licenciada, no le entiendo, ¿me puede explicar un poquito a qué se refiere con este test? Bueno, lo que hace Turing es que a través de una serie de elementos, obviamente que necesitan retroalimentación, es decir, ser contestados, puede llegar a la conclusión de si nos encontramos frente a una máquina o nos encontramos frente a un ser humano. Este es un tema bien importante. ¿Por qué? Recordemos todos que cuando ingresamos a un sistema informático, nosotros contestamos lo que le denominamos CAPTCHA. Ahora, ¿qué es eso? Es una serie de imágenes aleatorias que nosotros debemos identificar. ¿Para qué? Para que el sistema llegue a la certeza de que se encuentra platicando con un ser humano y no con otro sistema informático que pretende ya sea extraer información o entrar a este sistema de forma pues no autorizada. Ahora, este test de Turing está muy vinculado a ese famoso CAPTCHA que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque justamente nos da la respuesta de si nos encontramos frente a una máquina o frente a una persona. Es por eso que este antecedente de 1950 es importantísimo.
Bien, ¿qué pasa ahora sí? Y aquí quiero hacer un paréntesis enorme porque es en 1956 cuando nace el concepto de inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo es que nace este concepto? Fíjense. Resulta que en convenciones que se hacen o se hacían de forma anual, se reunían expertos y es en 1956 que en una convención de estas características se acuña el término de inteligencia artificial. ¿Y por qué quiero hacer un paréntesis enorme? Pues bueno, recordemos que nosotros nos encontramos justamente en un congreso de la empresa Compact-E, a quienes pues debemos agradecer muchísimo, y que justamente lo que hace es una lluvia de ideas en donde se pueden llegar a conclusiones muy interesantes. Y es en este sentido pues que esta tarde nos encontramos aquí con ustedes para platicar cuáles han sido los avances de la inteligencia artificial con las autoridades fiscales que posiblemente el día de ayer jamás nos hubiéramos imaginado. ¿Qué pasa en 1957? Imitando una mente. ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando yo les digo, imitemos una mente? Un robot imitando a una persona. ¿Será que entonces las películas o lo que hemos visto en ciencia ficción no está tan alejado de la realidad? Este tema es algo controversial. ¿Por qué? Porque algunos teóricos y doctrinarios nos han dicho que los robots no pueden imitar a las personas. Sin embargo, lo que hemos visto es una humanización de las máquinas. Y déjenme decirles que esto no es aleatorio, vaya. Esto está encaminado justamente a eso, a que sean los robots quienes simplifiquen las actividades de un ser humano. Entonces, este es el motivo por el cual sí se tiende a la humanización, y es en 1957 cuando se acuña o se hace esta pregunta respecto a, ¿podemos imitar a una mente humana? Es decir, ¿las computadoras pueden imitar a una mente humana? Y déjenme decirles que la respuesta aquí, más que imitar, es superar una mente humana, y eso lo vamos a ver a continuación. En fin, es en este año 1957 cuando se produce el antecedente de la red neuronal. Pasamos un poquito, vamos adelantándonos un poquito en este tema de los antecedentes, y fíjense, resulta que es desde 1969 cuando se acuña el nombre ELIZA. ¿Para quién creen? El primer ordenador que es posible o que está capacitado para contestar las órdenes o las preguntas que le realice una persona. Licenciada, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, quiere decir que crearon un programa, el primer programa que puede contestar una pregunta realizada por una persona, y esto, déjenme decirles, que es el antecedente de lo que conocemos hoy en día como el chatbot. Es decir, tenemos inteligencia artificial contestándonos preguntas realizadas por los seres humanos, evidentemente tendientes a obtener una respuesta lo más ajustado posible. Este antecedente, repito, es lo que tenemos respecto a lo que hoy conocemos como asistentes personales, como, ojo, Orientasat. No sé si lo sabían, pero existe ya un chatbot incorporado por el Servicio de Administración Tributaria que justamente habla o que justamente tiene como objetivo resolver las dudas de los contribuyentes que le planteen, pues tendientes a poder llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones de forma correcta. Ahora, ¿qué pasa en 1969? También tenemos el concepto perceptrones. Este concepto es incorporado por Marvin Minsky y es importante, ¿por qué? Porque nos introduce al tema de las redes neuronales artificiales. Licenciada, somos contadores, somos contadoras, somos estudiantes de la licenciatura en contabilidad, de la licenciatura en Derecho o la licenciatura que ustedes gusten. Es más, licenciada, ni siquiera nos queremos nosotros incorporar en estos temas ni siquiera de contabilidad, etc. Bueno, déjenme decirles una cosa. Independientemente del tema al cual ustedes se dediquen, repito, la inteligencia artificial convivimos con ella día a día. Ahora, en 1969 se introduce el concepto redes neuronales artificiales, que son la base justamente de lo que tenemos hoy en día como ese multicitado concepto del cual les he estado platicando, que es inteligencia artificial. Ahora,
Es en 1979 cuando tenemos el primer prototipo de un vehículo que es conducido de forma autónoma, es decir, a control remoto. Este pudiera llegar a ser el primer antecedente que nosotros conocemos de los drones o incluso de algunos vehículos que ya son conducidos de forma autónoma. ¿Qué pasa? Miren, hasta aquí hemos analizado antecedentes que, si bien es cierto, nos introducen al tema, que si bien es cierto como tal, no han causado pues cierta, les decía yo al inicio, cierta preocupación. Pero ¿qué pasa en 1996? Contadores, por favor, déjenme repetir este año, 1996. Tenemos una inteligencia artificial, tenemos una supercomputadora que le gana una partida de ajedrez al mejor jugador del mundo. Y ojo con lo que les voy a decir. Voy a hacer un poquito del contexto y de la comparación. Tenemos a una persona, tenemos a un ser humano que se ha dedicado toda su vida al tema del ajedrez, que es un deporte, por cierto, hay que decirlo. Tenemos a un deportista de ajedrez que se ha dedicado absolutamente toda su vida a entrenar, insisto, en este arte del ajedrez. Bueno, pues resulta que en 1996 uno de los ordenadores pudo ganarle una partida al mejor jugador de ajedrez. Ahora, en este año, al final del día, el jugador cuyo nombre es Garry Kasparov, pues ganó la partida final, vamos a decirlo así, pero en 1997 es el ordenador el que gana de forma contundente. Entonces, aquí ya nos estamos aproximando un poquito a qué es lo que pasa, repito, con este tema que estamos analizando. 2005. Voy a plantearles una frase que al menos a su servidora fue la que me dejó pensando por lo menos lo que resta de mi vida. Fíjense, existió un hombre que planteó la posibilidad de analizar cómo iban a evolucionar estos ordenadores, o mejor dicho, esta inteligencia artificial. En 2005, Raymond señalaba lo siguiente, quien es un especialista evidentemente en la materia, señalaba lo siguiente: si continuamos con estos parámetros, para 2029 una inteligencia artificial va a poder igualar la inteligencia humana, pero de seguir con este mismo ritmo, para 2045 la inteligencia artificial va a superar 1 billón de veces la inteligencia humana, repito. Para 2029 las máquinas van a igualar la inteligencia humana. Para 2045, las máquinas van a superar por 1 billón de veces la inteligencia humana. Entonces, me parece, salvo su mejor opinión, que es un punto de partida para decir debemos regular la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que los avances tecnológicos lleguen a grado tal que representen algún posible riesgo para los seres humanos. En fin, vamos a dejar este tema un poquito de lado y vamos a continuar con los antecedentes. Fíjense, en 2012 se nos muestra el verdadero poder del Deep Learning. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Google crea un superordenador que es capaz de identificar no solamente el rostro humano, sino también de identificar cuerpos, repito, caras, y también algunos animales, como en este caso pudieran ser los gatitos. Entonces, a través de esta identificación es que en 2012 lo que se hace es, repito, a través de una serie de datos, este superordenador ya puede decirnos, es una persona, es esta persona, y en este caso nos encontramos en presencia de un animal. ¿Se acuerdan que platicábamos acerca del test de Turing? Ahora, pregunta, ¿qué nos permite saber el test de Turing? Bueno, el test de Turing nos dice cuando estamos platicando con una máquina o cuando estamos platicando con una persona. ¿Se acuerdan que les decía que esta evaluación, por decirlo así, se crea para evitar confusiones respecto a con quién estamos teniendo interacción? Bueno, pues resulta que en 2014 se crea una inteligencia artificial que supera, mejor dicho, que logra engañar el test de Turing. Entonces, de un número de 150 expertos, 30 creen que están hablando con un niño de 13 años. Repito, esta inteligencia artificial fue capaz
de engañar a 30 jueces expertos y hacerles creer que nos encontrábamos frente a un niño de tan solo 13 años. Bien, hasta aquí ya estamos nosotros entrando un poquito hasta dónde puede llegar el tema de la inteligencia artificial, pero déjenme decirles que en 2015 tenemos un antecedente muy similar al tema del ajedrez. ¿Se acuerdan de Gary? Bueno, pues en 2015 AlphaGo presenta la primera máquina que puede ganar a un jugador de handicap en un tablero de 19 por 19, es decir, jugadores cuya vida entera dedicaron a este tipo, en este caso de deportes o de juegos de mesa, son superados por inteligencia artificial que es programada mínimo con 3 días de anticipación. Me explico. Tenemos inteligencia artificial que se programó hoy y que pasado mañana le está ganando al mejor jugador, en este caso de ajedrez o bien de cualquier juego de mesa que, repito, lleva toda su vida practicando ese juego. Entonces, hasta ese grado pudiera llegar la inteligencia artificial. Y ojo, estamos hablando de 2015. Bien, licenciada ya nos platicó de todos los antecedentes, ya nos dijo que cuando se crea el primer automóvil que se conduce de forma autónoma, ya nos dijo cuándo surge por primera vez el concepto de inteligencia artificial, pero ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Cuáles son pues los elementos o cuáles son los casos en los cuales tenemos nosotros de frente el uso de la inteligencia artificial? Porque recordemos que iniciamos esta plática diciendo que ya convivimos con la inteligencia artificial día a día. Ahora, ustedes sabrán perfectamente que algunos dispositivos móviles ya tienen pues asistentes personales que justamente son inteligencia artificial, pero déjenme decirles que estos asistentes personales se alimentan de una base de datos. Ahora, para poder dar contestación a nuestros comandos de voz, evidentemente lo que hacen es asociar estos comandos de voz con la base de datos previamente pues establecida en estos asistentes personales y de esa forma nos pueden dar una solución o una respuesta. Ahora, hay otro caso de inteligencia artificial, pero está vinculada con la salud. Miren, resulta que existe una aplicación en la cual se puede hacer un escaneo corporal y este escaneo nos va a dar un pre-resultado de lo que nosotros pudiéramos estar padeciendo, y me refiero, ojo con lo que voy a decir, pudieran ser enfermedades o pudiera ser cualquier otro padecimiento un tanto más grave. Ahora, ¿en qué momento entra aquí el derecho? Bueno, pues el derecho entra cuando, ¿qué pasaría si derivado de ese escáner, esta aplicación me da un diagnóstico incorrecto, motivo por el cual yo no acudo con un especialista que pudiera ser un ser humano, y entonces recibo un tratamiento de forma tardía? Y ese tratamiento se traduce en que tengo complicaciones que se pudieran llegar a agravar, o bien, en el peor de los casos, y bueno, aquí quiero tocar madera, pero en el peor de los casos, pues llegáramos nosotros a estar en presencia del fallecimiento de una persona, repito, derivado de un incorrecto análisis de una aplicación. Esta aplicación de la cual les estoy platicando ya se encuentra a la venta, es decir, ya es de carácter comercial. Cuando nosotros nos encontramos frente a un trato personal, es decir, entre sujetos, entre seres humanos, lo que se desencadena es un procedimiento de negligencia médica que es atribuible al sujeto o bien a la institución de la que forma parte, la institución de salud, evidentemente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos frente a una aplicación y una aplicación fue la que cometió el análisis incorrecto, o mejor dicho, tuvo un fallo, motivo por el cual, repito, se desencadena en algún tratamiento incorrecto? Bueno, pues ahí, en este caso, ya entra el tema de la legislación, o al menos la necesidad de que se encuentre regulado. Una de las conclusiones a las cuales vamos a llegar en esta tarde, en esta plática, es a ver si existe regulación o no al respecto. ¿Cómo es que los gobiernos permiten la incorporación de determinada tecnología, sobre todo cuando lleva a cabo un escaneo, un análisis de la salud de una persona? ¿Habrá algo que los limite? ¿Qué pasa con la ética en temas de tecnología? ¿Será que está permitido llevar a cabo la clonación de un ser humano?
Todas estas interrogantes son las que surgen cuando nosotros nos topamos de frente con este tipo de tecnología que, repito, esta ya es comercial. Bien, vamos a continuar. Sé que hemos sembrado muchísimas dudas, pero déjenme decirles que pues tengo fama de que al menos aquí con más dudas sí nos vamos a ir. Ya que las respondamos, bueno, en su momento se verá, pero muchas más dudas tenemos que tener al escuchar esta plática. En fin, vamos a continuar. Miren, hay una inteligencia artificial que está encaminada al tema de la publicidad o de la mercadotecnia. Esto, bueno, ya es un poquito más relajado, ¿no? Ya nos dice qué tipo de información podemos nosotros publicar para darle un realce a nuestro negocio, a los productos que queremos hacer llegar. Insisto, esta tecnología ya no conlleva como tal una transgresión a derechos o bien ya no representa un posible riesgo tan alto, al menos como la inteligencia artificial que está vinculada al sector salud. Quiero hacer un paréntesis aquí para decirles lo siguiente. El hecho de que exista un posible riesgo en la incorporación de la inteligencia artificial no quiere decir que se debe huir o que se debe excluir su incorporación tanto a las organizaciones gubernamentales como al sector privado. Ojo con este mensaje. Esta charla está encaminada a que nosotros identifiquemos cuál es la tecnología con la que vivimos y por ende cuál es la tecnología que es usada por las autoridades para revisarnos a nosotros, pero eso no quiere decir que esté encaminada a evitar el uso de inteligencia artificial porque esto puede constituir un riesgo. Al contrario, como lo vamos a ver, la incorporación de la tecnología eficienta todas y cada una de las actividades que nosotros podamos llevar a cabo y además nos permite ampliar nuestro panorama de negocios. Eso en su momento lo vamos a platicar, pero repito, es importante, por favor, contadores, que entendamos que si estamos analizando este tema de tecnología, no quiere decir que es tendiente a su limitación, sino al contrario, repito, que es tendiente a incorporarla para eficientar nuestras actividades. Licenciada, las personas vamos a ser reemplazadas por la tecnología. Miren, déjenme platicarles algo aquí. No es que las personas vayamos a ser reemplazadas por robots. Es que las personas debemos cambiarnos el chip de pensar que el día de hoy tenemos que aprender 40 idiomas. El día de hoy tenemos que aprender cómo funciona la máquina que traduce a 40 idiomas. Entonces, licenciada, ¿quiere decir que los traductores dejarán de tener en su momento, dejarán de ser contratados o dejarán de tener trabajos? No. Los traductores o todas aquellas personas que saben cómo es que funciona la materia prima de la información de una máquina, siempre van a ser necesarios. Y miren, permítanme ponerles un ejemplo muy burdo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una calculadora? ¿Quiere decir por eso que en las escuelas ya no nos van a enseñar a sumar y a restar? Claro que no. Nos van a enseñar a sumar y a restar y a cómo funciona la calculadora. ¿Para qué? Para que al final del día, si la calculadora arroja un resultado incorrecto o si la calculadora no funciona, nosotros sepamos identificar que esta máquina está fallando. Entonces, si su pregunta o si su temor es, ¿el día de mañana las personas ya no serán necesarias? No. El día de mañana la educación tendrá que ser distinta. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. La educación o la forma de capacitación debe basarse, claro está, en identificar, en el caso de la calculadora, cómo se llevan a cabo las sumas y las restas, pero enfocado también a cómo es que funciona el uso de esta máquina que se denomina, en este ejemplo muy burdo del cual estamos platicando, calculadora. Entonces, insisto, en ese sentido, por favor, el mensaje de esta charla es: la inteligencia artificial y cualquier avance tecnológico es indispensable para eficientar la actividad que ustedes gusten. La cuestión aquí es, debemos regular su uso. ¿Por qué? Porque las normas, las leyes, justamente lo que hacen es proteger a los ciudadanos de cualquier tipo de exceso, no solamente por parte de otros ciudadanos, que en su caso sería la implementación de inteligencia artificial tendiente a hacer un daño a otra persona, sino también por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque recordemos que las autoridades públicas de este país llevan a cabo actos o resoluciones que pueden ser trascendentales o causar un perjuicio a los ciudadanos. Entonces, insisto, en aras de dotar de una seguridad jurídica o de una certeza por parte del actuar de las autoridades,
es indispensable la regulación en el tema de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con otra de las aplicaciones que hoy en día, o de las cuales hoy en día tenemos contacto por tratarse de aplicaciones muy comerciales y que podemos adquirir, insisto, de forma muy sencilla? Resulta que en el sector financiero se han incorporado bots que funcionan como asistentes personales para poder contestarles a los cuentavientes cualquier tipo de duda que pudieran llegar a tener respecto a cómo funcionan sus servicios financieros. Repito, algún caso pues muy palpable que nosotros pudiéramos llegar a ver es el de Alicia, que funciona en el sistema financiero de Paraguay. Repito, sigue la suerte de aquellos asistentes personales de los cuales nosotros podemos hacer uso en cualquier dispositivo móvil. Ahora bien, ¿les parece si platicamos sobre casos que en algún momento pudiera ser no tan recientes, pero que son impactantes y que nos ejemplifican hasta dónde hemos llegado en temas de tecnología? Mire, resulta que ya existe el antecedente en 2004, ojo con este año, en 2004, en donde un joven británico es conectado, es decir, se le instaló una antena directamente a su cerebro y de la cual podía captar información, imágenes, videos de un ordenador. Desde 2004. Repito, tenemos a un sujeto a través del cual se le implanta una antena y no solamente puede captar imágenes, sino que aquellos elementos invisibles al ojo humano pueden ser visibles gracias a esta antena que se le conecta, repito, de forma directa a su cerebro. Entonces, si nosotros hablamos como infrarrojos, que a la vista humana no son perceptibles, bueno, gracias a esta antena, esta persona ya los puede identificar. Ahora, ojo, 2004. En 2014, les voy a platicar la historia de la corredora, de una joven entonces corredora, Danielle Bradshaw. ¿Qué sucede con ella? Ella era una chica que tuvo un problema en una de sus piernas, motivo por el cual se la tuvieron que amputar. Ahora, cuando ella pues, sufre este atentado, este percance, le ponen una prótesis para que pueda continuar con sus actividades rutinarias, con su vida diaria, y ella decide entrar a las competencias de Paralímpicos. Entonces, da muy buenos resultados, pero en ese ínter se da cuenta de que su pierna sana pues presentaba calambres, presentaba números más bajos respecto al alcance que le podía dar la prótesis. Entonces lo que esta chica hace es solicitar que se le ampute la otra pierna. Ahora, cuidado con esto porque pudiera causar alguna impresión. Repito el planteamiento. Es una chica que se le amputa una pierna, le ponen una prótesis, compite en Paralímpicos y al darse cuenta de la poca efectividad de su pierna sana, pide a su familia que le amputen la otra pierna para que le puedan poner una segunda prótesis y entonces mejorar sus números. Cuando nosotros estamos ante este caso, nos tenemos que hacer la pregunta forzosa respecto a si los médicos pueden llevar a cabo este procedimiento. Ahora, en este caso, en 2014, la chica era una joven menor de edad. ¿Qué pasaría si la familia autoriza esa intervención? Este caso lo vamos a poner sobre la mesa porque vamos a continuar con el tema de la inteligencia artificial. Fíjense, para nosotros los abogados o para los colegas contadores que están estudiando la licenciatura en Derecho, en 2017 en Argentina se introduce un sistema denominado Prometea. Mucho se ha dicho que los abogados y los contadores pues son carreras afines, claro está, en temas fiscales, pero que llevan a cabo actividades que jamás podrán ser reemplazadas. ¿Por qué? Porque nosotros interpretamos la norma. Y en este sentido, déjenme decirles que si bien es cierto en Argentina se introduce el sistema Prometea, a través del cual se resuelven casos jurídicos, es decir, controversias entre particulares que se someten a una jurisdicción para poder tener alguna sentencia o alguna resolución, bueno, pues resulta que en Argentina ya es una inteligencia artificial que lleva casos jurídicos, sobre todo es una inteligencia artificial, para que nos entendamos en términos coloquiales, que hace las veces de jueces. Si en algún momento ustedes se habían preguntado si esto podría llegar a ser posible, es decir, replanteo, si en algún momento nosotros habíamos afirmado
que la inteligencia artificial jamás podría entrar en temas jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque necesitamos la interpretación de un experto en ley. Bueno, pues Argentina desde 2017 ya es el primer antecedente que nos dice si es posible incorporar IA en temas jurídicos y sobre todo de resolución de conflictos. Ahora bien, en 2018 tenemos un antecedente que, miren, déjenme decirles que es un tema que sobre todo en su casa Morelos, en este momento que se están llevando a cabo o estamos en vísperas de elecciones, este es un caso bastante controversial y que a todos nos va a dejar pensando mucho. En 2018 resulta que en Tokio se llevan a cabo elecciones para pues, saber quiénes serán los alcaldes de determinados distritos. En uno de los distritos de Tokio se presenta como candidato a un robot. Ahora, este robot, denominado Michito Matsuda, no solamente fue presentado como candidato para alcalde de uno de los distritos de Tokio, sino que además este candidato, que es un robot que evidentemente es inteligencia artificial, quedó en tercer lugar de las votaciones. Ojo con esto. Tenemos ya desde 2018 el antecedente de un robot que quedó en tercer lugar de votaciones para un cargo público como alcalde de un distrito de Tokio. Entonces, este es un antecedente que nos dice, a ver, ¿los robots están realmente a disposición del ser humano? Porque en este caso sería un robot quien gobernaría a los seres humanos. Vamos a continuar, miren. Ya que llegamos hasta aquí, ya que nos dimos cuenta de la trascendencia de los avances tecnológicos, tendríamos que preguntarnos entonces qué limita o qué regula que la autoridad pueda emplear o pueda permitir que un particular emplee este tipo de tecnología. Ahora, tenemos, como en un momento lo platicábamos, las leyes de la robótica, pero el Parlamento Europeo dice, tenemos que ir más allá. Las leyes de la robótica están bien, pero se quedan cortas. Entonces, a raíz de un análisis respecto a esta tendencia en donde la tecnología pudiera llegar a trastocar derechos laborales, porque a raíz de la implementación de la tecnología es que se están está dejando de ser necesario en algunos casos algunos puestos que eran desempeñados por personas. Entonces, en esta tendencia, el Parlamento Europeo nos dice, a ver, leyes de la robótica están muy bien, sí, pero se quedan cortas. Tenemos que incorporar otras 6 leyes de la robótica. Y en este camino, el Parlamento Europeo nos dice, número 1, los robots deben tener un interruptor de emergencia. ¿A qué se refiere? Sabemos perfectamente que un robot puede llegar a causar un daño derivado de un error o de una falla en su sistema. Entonces, el Parlamento Europeo dice, perfecto, yo te permito incorporar esa tecnología, pero necesitas incorporarle un botón de emergencia en caso de que se presente una falla y esa falla obviamente pueda llegar a causar un perjuicio no solamente en temas pecuniarios, sino también en temas físicos. 2, los robots no pueden hacer daño a los seres humanos. Y esto obviamente está vinculado con las primeras 3 leyes de la robótica, pero fíjense que esto va un poquito más allá. El Parlamento Europeo nos dice, no es solamente que el robot ya creado no puede hacer daño, no, sino que, insisto, va más allá. Es desde su creación, tú no puedes crear un robot con el objetivo previo de hacer daño a una persona. Entonces, repito, el Parlamento Europeo dice está perfecto, pero tenemos que ir desde el origen, desde la creación del robot. Tercera ley propuesta por el Parlamento. No pueden generarse o no pueden relacionarse los seres humanos de forma sentimental con las máquinas. Ah, caray, ¿cómo que no podemos relacionarlos los seres humanos? Miren, en su momento pudiera llegar a ser un tanto controversial esta ley del Parlamento Europeo, pero déjenme ponerles ejemplos muy sencillos. ¿Qué pasa cuando algún familiar nos regala cualquier bien material? Es más, vamos a aterrizarlo un poquito más. ¿Qué pasa cuando mi padre me regala su primer vehículo o me lo hereda? ¿Qué pasa cuando mi madre me regala su primer collar o bien el vestido con el cual contrajo nupcias o se casó?
Intrínsecamente nosotros le asignamos a ese bien material un vínculo emocional. ¿Por qué? Pues porque le tenemos cariño, porque fue el primer vehículo de mi papá, porque fue el vestido con el cual mi mamá. Entonces, si nosotros trasladamos ese ejemplo a un robot o a una máquina que tiene aspecto humano y que en algunos casos pudiera estar a mi servicio, es muy fácil pensar que puedan generarse vínculos emocionales. Entonces el Parlamento Europeo me dice, no pueden generarse relaciones emocionales robot-persona. Entonces, repito, este ejemplo no está tan lejos de la realidad y es por eso que el Parlamento Europeo dice cero relaciones emocionales. Ahora, otra de las leyes que propone el Parlamento Europeo para regular el tema de la robótica es, ante grandes máquinas, se debe tener un seguro contratado previamente. ¿Qué quiere decir? Cuando el Parlamento Europeo señala grandes, no quiere decir que se refiera al tamaño de la máquina, sino al posible riesgo que ésta pudiera llegar a implicar o a generar. Es decir, si tienes una máquina cuya falla puede producir un daño bastante considerable, bueno, previo a su adquisición tú debes tener un seguro que sea capaz pues de cubrir esos daños que en algún momento pudiera llegar a generar. ¿Cuál es la última ley propuesta para el Parlamento Europeo? Ojo con esto, contadores. Se tiene la obligación de pagar contribuciones. Reformulo. Las máquinas tendrían, trasladado a ejemplo práctico, tendrían el derecho de que se paguen las cuotas de seguridad social en caso de que estas máquinas entren a hacer el trabajo de una persona. Ahora, ¿cómo que una máquina va a tener los derechos atribuibles al tema de seguridad social? ¿Cómo que yo voy a pagar impuestos, sobre todo impuestos relacionados a temas laborales, por el hecho de ser propietario de una máquina? Bueno, pues el Parlamento Europeo dice, si nosotros experimentamos un despido de muchas personas experimentamos el tema de que al incorporarse las máquinas se lleve o se prescinda de los servicios de una gran cantidad de personas, entonces nosotros nos vamos a topar frente a una realidad en la que los sujetos van a estar desempleados y no van a poder generar ingresos de forma pues inmediata. ¿Por qué? Porque esos servicios por los cuales habían sido contratados ya serían obsoletos al ser realizados de forma más rápida y eficiente por una máquina. Entonces, ¿qué es lo que dice el Parlamento Europeo? Mira, yo estoy consciente de ese fenómeno, motivo por el cual tú vas a pagar contribuciones de esas máquinas para que yo pueda hacer frente a este, insisto, fenómeno que se va a presentar respecto a muchos sujetos sin empleo y que necesitarán de los derechos de seguridad social, pues para poder pasar o para poder cubrir sus necesidades en el momento en el que se vuelvan a incorporar a la vida laboral. Hasta aquí llegamos con la robótica. Pero, licenciada, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Porque si bien es cierto, la robótica forma parte de, pero en términos generales, la inteligencia artificial tiene muchas vertientes. Bueno, pues también hay principios que regulan la inteligencia artificial. Y déjenme decirles que estos son incorporados a través de un organismo internacional, del cual México forma parte, que es la OCDE. Ahora, miren, a nivel internacional se sabe perfectamente los alcances de la inteligencia artificial, motivo por el cual la OCDE señala lo siguiente, dice, mira, se deben establecer valores para que las autoridades gubernamentales, incorporen de forma responsable esta tecnología. ¿Y por qué tendría que señalarse el tema de los valores y de una incorporación responsable? Porque los alcances de la inteligencia artificial son tales que pudieran generar un caos en las administraciones. Entonces, la OCDE nos dice, número 1, la inteligencia artificial debe estar encaminada a beneficiar a las personas. Y a esto, obviamente, nos remonta a las leyes propuestas por el Parlamento Europeo, en el sentido de que no podemos crear inteligencia artificial en perjuicio de ningún sujeto. Número 2, los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse en pro de los derechos humanos. Es decir, tú no puedes atentar contra el derecho de acceder a una vida laboral o a un trabajo digno justificando que se incorporó inteligencia artificial. 3,
debe existir transparencia y divulgación respecto a cómo es que se utiliza estos sistemas. Pregunta para todos, ¿nosotros sabemos cómo se utiliza o cómo funcionan los sistemas incorporados por las autoridades fiscales? ¿No? Bueno, ese es un tema que vamos a analizar más adelante. Otro de los principios que señala la OCDE en tema de inteligencia artificial es que tanto las organizaciones como los individuos que operen en este tipo de sistemas deben tener cierto grado de responsabilidad para poder hacerse cargo de los daños o de los perjuicios que pudieran llegar a causar. En este ínter o en con esta tendencia de regular el tema de la inteligencia artificial, la OCDE no solamente genera principios éticos, sino que también nos dice o también nos habla sobre recomendaciones. Ahora, hasta el día de hoy no existe de forma tal algún instrumento internacional que obligue al Estado mexicano a acotar o a atender esas recomendaciones, porque como la palabra lo dice, se quedan en simples recomendaciones, pero sí nos da una guía respecto a dónde debería en su momento de estar encaminada la legislación que en su caso sí tenga el carácter de obligatoria. Ahora, ¿cuáles son estas recomendaciones? Número 1, los gobiernos deben facilitar la inversión pública, es decir, administraciones tributarias incorporen inteligencia artificial, es necesario. 2, debe fomentar ecosistemas que sean acorde a una infraestructura sostenible, es decir, no puedes atentar contra temas de medio ambiente, contra temas de contaminación, bajo la justificación de que estás incorporando tecnología. 3, debes asegurar un marco de políticas públicas tendientes a que el despliegue de esta inteligencia artificial sea fiable, es decir, debe existir en su caso cierta transparencia de que estos sistemas incorporados van a funcionar, ¿ok? Siguiente, debes capacitar a tu gente para incorporar estos sistemas de forma correcta y no solo eso, sino que puedan seguir funcionando de forma correcta debido a las capacidades de tu gente. Siguiente, debes cooperar tú como país con otros estados para que la incorporación de la inteligencia artificial sea para todos. Ahora, hay otros principios éticos que propone la Unión Europea también para tratar de regular este tema de la inteligencia artificial. Mire, hasta este momento hemos hablado de principios internacionales. ¿Por qué no hemos tocado el tema México? Cuando nosotros aterricemos a nuestro país, nos vamos a dar cuenta de que como tal no existe una legislación o una regulación tan avanzada como a nivel internacional. Entonces, para referirnos a este tema de los principios éticos, nos dicen, primer principio, toda la actuación de una máquina debe ser supervisada por un ser humano, es decir, no podemos tener máquinas supervisando el debido actuar de otras máquinas. Segundo principio, los sistemas deben ser resilientes y resistentes a cualquier tipo de ciberataque. Y aquí es un tema delicado. ¿Qué tanta seguridad podemos nosotros tener, al menos respecto a nuestros datos, cuando se utiliza el tema de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos de un país? Tercer principio, se debe garantizar la privacidad y justamente está vinculado con el principio anterior. ¿Hasta dónde llega la ciberseguridad? Cuarto principio, la inteligencia artificial debe incorporarse de forma transparente, es decir, yo debo tener conocimiento sobre cuál es el sistema que la autoridad ha implementado para poder hacer uso no solo de mis datos personales. Quinto principio, la inteligencia artificial debe tener en cuenta la diversidad. ¿Y a qué me refiero con diversidad? Cuando nosotros incorporamos una base de datos, podemos tener un elemento que se denomina sesgos discriminatorios. ¿Por qué? Porque recordemos que no todos tenemos la misma ideología, las mismas preferencias, o incluso en temas religiosos, políticos, diversidad sexual. Bueno, pues en este caso, las entidades internacionales nos dicen, debes tomarlo en cuenta. De lo contrario, tú vas a producir un sesgo discriminatorio. Siguiente principio, el desarrollo tecnológico debe tener en cuenta el impacto social, es decir, regresemos a temas de medio ambiente y debe ser sostenible ecológicamente. Séptimo principio,
La inteligencia artificial debe estar estructurada de forma tal que sea posible medirla y para esto la inteligencia artificial o el sistema que se incorpore debe dar resultados a auditores externos. Ahora, ¿qué pasa en México, licenciada? Ya nos interesa saber qué pasa en nuestro país. Déjenme decirles que recientemente se publicó un estudio que realiza la UNAM junto con una universidad de Hungría. Ahora, esto ya vinculándolo con temas tributarios. En este estudio, lo que se hace es que el Servicio de Administración Tributaria proporciona información sobre comprobantes fiscales digitales por Internet desde 2015 hasta 2018 para que esta información llene la base de datos de este sistema del cual se hace el estudio. Esto es un experimento que se realiza en México. Se llena esta base de datos y el sistema que utiliza inteligencia artificial nos da como resultado quiénes son los posibles EFOS, es decir, cuáles son las posibles entidades que facturan operaciones simuladas y cuál sería, en su caso, el posible monto de evasión de impuesto al valor agregado que nosotros pudiéramos advertir derivado de un patrón del comportamiento de los contribuyentes. Entonces, analizando las premisas que hemos visto, podemos concluir esto. Número 1, en México no existe legislación alguna que regule el tema de inteligencia artificial, pero a nivel internacional sí tenemos principios. Ahora, en México se realizó un estudio a través del cual la universidad, nuestra alma mater, en coordinación con una universidad de Hungría, pudieron utilizar inteligencia artificial para apoyar al Servicio de Administración Tributaria en sus labores de fiscalización y de recaudación. Ahora, ¿cuál fue la metodología de este estudio? ¿Cómo es que la inteligencia artificial se utilizó para arrojar estos resultados? Bueno, lo que se hace es lo siguiente. Se toma una base de datos, que es justamente la que les platiqué, información de 2015 a 2018. Esta base de datos se utiliza o se alimenta también de cuáles son los sospechosos EFOS que previamente ya habían sido identificados por la autoridad fiscal manualmente. Repito procedimiento. Llenamos base de datos con RFCs y con comprobantes fiscales digitales por Internet y además incorporamos también cuáles son los posibles EFOS que de forma manual los servidores de la autoridad fiscal ya habían identificado. Ahora, una vez que nosotros llenamos esta base de datos, lo que hace la inteligencia artificial es identificar características comunes para poder hacer una lista y cualquier RFC o cualquier contribuyente que reúna estas características o al menos un porcentaje considerable, entonces podrá ser considerado como EFO. Ahora, la cuestión aquí es la siguiente. ¿Será que en realidad esta lista manual utilizada por el Servicio de Administración Tributaria es lo suficientemente confiable para alimentar una base de datos que utiliza inteligencia artificial, o mejor dicho, un sistema que utiliza inteligencia artificial y que se alimenta de esta base de datos? Ahora, esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las limitaciones y cuáles son los riesgos de utilizar inteligencia artificial por parte de las autoridades. Y algunas limitaciones que los expertos nos dicen en este estudio que estamos analizando es el siguiente. Número 1, nosotros no podemos identificar qué pasa con la economía informal. Es decir, no son datos que pudieran ser rastreados por las autoridades. Número 2, existe la posibilidad de, como ya decíamos, existan algunos sesgos discriminatorios que en su caso pudieran arrojar un resultado erróneo. Número 3, no es posible en la gran mayoría de los casos asegurar que los resultados realmente cumplan con todos y cada uno de los parámetros que en su caso la legislación establece, porque recordemos lo siguiente. Gracias al principio de legalidad, los ciudadanos estamos protegidos de que las autoridades solamente pueden llevar a cabo aquello que la ley les faculta. Entonces, si no existe una ley previa, evidentemente la autoridad no podrá llevar a cabo ese acto. Y por último, los expertos nos dicen, hay una quinta limitante. ¿Cuál es esta? La capacidad institucional, es decir, no se cuenta con la infraestructura ni con la capacitación de los servidores públicos para poder incorporar de forma eficiente este tipo de sistemas. Ahora, el Servicio de Administración Tributaria ya utiliza inteligencia artificial y la respuesta es
vamos a dar antecedentes. Previo a entrar a este tema de la inteligencia artificial utilizada por el SAT, déjenme decirles que en 2012, contadores y contadoras, pregunta, ¿el sistema del SAT, ha presentado algún tipo de caídas o ha presentado algún tipo de saturación? Bueno, el antecedente más palpable que hemos tenido fue en 2012, cuando el portal presentó, ojo, 120 caídas de más de 6 horas. Es decir, no pudimos hacer uso de esta tecnología utilizada por la autoridad fiscal durante un tiempo considerable y eso limitó que los contribuyentes pudieran cumplir con sus obligaciones. Ahora, para solucionarlo, el entonces Servicio de Administración Tributaria cambió de sistema, es decir, invirtió en este tema de incorporación de la tecnología y entonces para 2014-2015 ya teníamos un sistema mucho más eficiente. La pregunta es, ¿este sistema para 2021 es lo suficientemente eficiente para cumplir con las exigencias que requiere a su vez el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes? Y si la respuesta es no, entonces esto quiere decir que las autoridades fiscales tendrán nuevamente que gestionar una inversión para poder adquirir un sistema que reúna las especificaciones que los usuarios requieren, que en este caso pues son los contribuyentes. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial para las autoridades fiscales? Y no solo para ellas, también para nosotros como usuarios. Número 1, habilidad para procesar la información. Es decir, evidentemente el número de horas y de sujetos que se necesitan para procesar información es mucho más alto cuando esto es elaborado o llevado a cabo de forma manual que cuando se utiliza un sistema para poder hacer este procesamiento de datos. Número 2, en un lapso de 2 años se recolectó casi el triple de información que se hacía o mucho más de forma manual. Siguiente, aumenta la recaudación de impuestos. Siguiente, se facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y recordemos que un sistema tributario tiene como principio que este sea fácil, es decir, que nosotros los ciudadanos podamos cumplir de forma sencilla con nuestras obligaciones, porque al final del día ese es el objetivo que pretende tanto el Estado como nosotros. Ahora, la pregunta que planteé hace un momento, ¿el SAT utiliza ya inteligencia artificial? Y la respuesta, déjenme decirles que es la siguiente. El SAT utiliza inteligencia artificial desde 2017, que es cuando hace un comunicado oficial en el cual informa que el sistema de inteligencia artificial utilizado por esta autoridad es el Machine Learning, a través del cual lo que hace es generar justamente un prototipo de comportamiento de los contribuyentes que a su vez le arroja información sobre cuáles son aquellos que posiblemente estén incumpliendo con sus obligaciones fiscales. Repito, esto es un comunicado de fácil consulta que ustedes pueden acceder a la página de gobierno, en donde desde 2017 el Servicio de Administración Tributaria ya utiliza inteligencia artificial. Ahora, pregunta licenciada, ¿existe regulación jurídica que limite el uso de la inteligencia artificial por parte de las autoridades fiscales? Y la respuesta es: el único antecedente que tenemos al respecto es una iniciativa de ley presentada el pasado 7 de enero de 2021, en donde se incorpora el término inteligencia artificial a la Ley de Ciencia y Tecnología. Es decir, a la fecha no tenemos regulación al respecto. A la fecha no tenemos una ley que limite a la autoridad su actuar respecto a la utilización de la inteligencia artificial. Y con esto vamos a dar por concluida esta plática, no sin antes decirles que el hecho de que se exija una regulación respecto al tema de la inteligencia artificial aplicado por parte de las autoridades fiscales, repito, no es con el objetivo de limitarlo, sino con el objetivo de aplicarlo de forma eficiente.
Gracias, Fernanda. Qué tema tan difícil y tan importante al mismo tiempo. Ha sido un gusto y un honor que hayas estado con nosotros. Sin duda, los nuevos retos de un entorno disruptivo nos invitan a reinventarnos para identificar aquellas oportunidades que pueden presentarse en un escenario como del que hoy estamos siendo testigos.